Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Bacorizo, soy estudiante de la Universidad de Panamá, curso el primer año en la Facultad de Derechos en Ciencias Políticas. Hoy tengo el gusto de exponer mi tema, la propiedad o dominio en el derecho romano. Romano dispuso en su primer ciclo de experiencia en existencia la palabra disnegar. El concepto jurídico trató el dominio y limitación de los romanos utilizar la fase que introducía simplemente a la idea de pertenencia, la cosa es mía. Esta sencilla expresión no fue desalojada del todo del lenguaje jurídico por los términos que sucesivamente aparecían para designar el dominio, la continuación haciéndose referencia al lenguaje vulgar. La dominación más antigua que emplearon en Roma no fue la municipis o la monocupius, derivada en la romanius. Mano y copara tomar en ella expresa de la idea adquirida por mediante las fuerzas disnegado. Por lo tanto, más el derecho subjetivo y modo disnegado, por lo tanto, no guardaban relaciones con épocas primitivas. Aquel fuerza del poder era competitiva del derecho, no obstante en la dominación técnica del dominio hasta viene de república y también en lo que utilizan latinamente ruta en edad oro. La época jurisdiccional clásica aparece el tener mínimo de difusión en el derecho romano. Dominus, que es dominio, se puso a ser notado en el poder del señorío, que se realizaba con el concepto y la sombrería. El término propiedad, que apunta en la idea pertenencia, solo aparece en la época romana helénica. La combinación de lo más distinguir el dominio de la subjetación, el patrimonio, el usuario, llamada repetitivamente demonios o dominios frustrados. Así también en el derecho de intención en el siglo primitivo del derecho romano se haya dominado mantenidamente en lo amplio épico del derecho reales. Punto y observe que la totalidad de la utilidad del valor, las cosas que no aplican en el derecho confunden en las cosas que son objeto. También podemos ver que ocurre la contradicción lógica y designificado. El derecho por un objeto diciendo una cosa de nuestra que nos pertenece para indicar que respeto a ella en base cual antiguo derecho romano se dividió en las cosas comparables. Los derechos mismos considerables desde el punto de vista económico, es decir, como bienes, como elementos del patrimonio. Uno de los dos sentidos aplicaba el sentido de dominio que se aplicaba en el derecho romano, no solo en el derecho real, sino que tratábamos de también otras acciones jurídicas que se hablaban del dominius litis y también del dominius negutis. Así también podemos ver que más apreciaban alternatívamente él indica que el derecho que el dominio sin ningún agregado significaba dueño propietario. Podemos ver que lo exponer en una contradicción entre propiedad y asufro, representación expone que quien refería exclusivamente al dominio de la empleada de la expresión. Así también dominaba en cada tanto, en cambio de como la propiedad utilizada aislamiento puede significar que solo el dominio de la propiedad, sino también otros derechos reales. Podemos ver que en otros criterios algunos autores desniegan el dominio en la propiedad, considerando que en el primero obtener aplicación tanto en el comparativo, en el segundo que solo tenía cambino en el derecho privado. Pero como observando otros técnicos públicos, el derecho privado no omite la comparación de referencia, sino una institución de la acreciones completamente distinta. El criterio aceptable es de considerar la propiedad en el objeto del dominio. Podemos ver que también el dominio Constitución Nacional, que nuestra ley fundamental es garantizar en el derecho usar y disponer la propiedad, artículo 14. Y así también poner la involución del artículo 17 que emplea el término propiedad. En un alcance mismo comprensivo no solo el dominio, sino todos los derechos contenidos patrimonial, reales y personales. Como podemos ver, para la Freire también propiedad del dominio hay una connotación de género, especie, propiedad en que todo el derecho adquiere un convertible expresación tributario en todos bienes integrantes. El dominio del derecho a propiedad es que arranque sobre es decir, sobre los objetos materiales con la mayor amplitud posible. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.